Dáselo más fuerte a Jesús. Él merece toda la gloria, todo el reconocimiento. Él es nuestro Dios. Puedes tomar tu lugar, por favor. Puedes ponerte cómodo. Y saluda al que tienes al lado y dile qué bueno que viniste a la casa de Dios. Y señores, efectivamente estamos en la serie Evangelio para Imperfectos. ¿Cómo se llama la serie? Porque nosotros creemos algo. Creemos que tú y yo podemos ser espirituales sin ser religiosos. O sea, porque una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religiosidad. Mira, la espiritualidad es conectarse con tu Creador. Es descubrir el por qué estás en esta tierra. Es descubrir el qué propósito tienes en esta tierra. Pero la religión o la religiosidad tiene que ver con obedecer reglas, normas, tradiciones que no te transforman. Y nosotros estamos creyendo que Jesús no vino a imponer una religión. Jesús vino a establecer una relación. Y tú y yo podemos tener una relación con Jesús, una relación con el Creador sin ser religiosos, sin caer en la religiosidad. Y bueno, quiero que me acompañes a ver el siguiente video, por favor. ¿Solo mostramos amor por las personas con las que estamos de acuerdo en todo? Eso cualquiera lo sabe hacer. Pero el Evangelio de Jesús es muy diferente a la religión. La religión ofrece respuestas, mientras que la espiritualidad hace preguntas. La religión impone dogmas, demanda obediencia ciega y siempre pone expectativas imposibles de cumplir. El Evangelio de Jesús, a diferencia de lo anterior, no se enfoca en la creencia o conducta de los demás, sino en el viaje propio. El Evangelio de Jesús nos deja llenos a medida que nos vaciamos de todas las cosas que nos impiden ver claramente la vida como Dios quiere que la veamos. Te invitamos a descubrir cómo sucede esto en esta segunda entrega de la serie Evangelio para Imperfectos. Wow, dáselo fuerte a Jesús. Y el mensaje de hoy se titula Recuperando la obra maestra de Cristo. Recuperando la obra maestra de Cristo. O sea, algo se perdió. Algo de lo que Cristo enseñó en esta tierra se perdió con el paso de los años. Y de eso se trata esta charla. Se trata de descubrir qué fue lo que Jesús dejó estipulado para que tú y yo creyéramos y para que tú y yo siguiéramos, y qué fue lo que se fue perdiendo a lo largo de la historia. Porque mira, si analizamos honestamente las enseñanzas de Jesús, nos vamos a dar cuenta de algo, que cuando Jesús vino a esa tierra, Él no vino a enseñar una religión. Él no vino a establecer dogmas, Él no vino a establecer tradiciones. Él vino con un mensaje poderoso que transformó vidas. ¿Y sabes cuál es ese mensaje que Jesús dijo? Decía, miren señores, no se trata de obedecer 315 reglas. No. No se trata de obedecer 600 reglas, mandamientos. No, tampoco. Se trata de hacer dos cosas. Número uno, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo. En otras palabras, señores, yo no les traigo un evangelio de religión, les traigo un evangelio donde la base es el amor. Di conmigo, amor. O sea, suena muy sencillo, pero cuando Jesús dice ama a Dios y ama a tu prójimo, ama a la persona que tienes al lado, se refería también a aquellas personas que son difíciles de amar. Ahí estaba incluida tu suegra si te cae mal. Ahí estaba incluido ese cuñado al cual no quieres ver, al cual ves y se te revuelve las tripas de molestia. Ahí está incluido ese jefe que te trata mal en el trabajo. Ahí está incluido ese esposo que te maltrata o ese ex que te engañó, que te abandonó. O sea, en esa parte de que ama a Dios y ama a tus semejantes, el Señor está diciendo que amemos a todo tipo de personas. A todo tipo de personas. ¿Y sabes algo? Cuando Jesús llegó con ese evangelio, cuando Jesús llegó con esa enseñanza, la gente de aquel tiempo no la aceptó, no le gustó. O sea, les quebró porque ellos estaban acostumbrados a obedecer más de 600 reglas.
Ellos estaban acostumbrados a obedecer tradiciones. Ellos estaban acostumbrados a seguir enseñanzas de personas expertas que les mostraban a través de una serie de ritos y tradiciones cómo seguir a Dios. Pero Jesús dijo: no, señores, o sea, yo vengo a traerles un nuevo pacto, vengo a traerles una nueva enseñanza, y esa enseñanza se resume en dos cosas: ama a Dios y ama a tus semejantes. Ahora, la religión es algo terrible. ¿Sabes por qué? Porque la religión se basa en obedecer rituales, en obedecer reglas, en obedecer enseñanzas, y sin que te transformen, sin que haya un cambio. Porque tú seguramente escuchaste la noticia que es muy conocida de ese narcotraficante, ¿verdad? Que fue capturado hace unos días, ese matón, ese asesino, ese hombre despiadado. Tú sabes cómo se llama, ni lo quiero mencionar, pero dicen las noticias que cuando fueron a la cabaña de este hombre, ¿sabes qué encontraron? Oraciones, encontraron imágenes, encontraron, ¿verdad? Incluso donativos a entidades religiosas. Y es ahí donde tú te preguntas: ¿cómo es posible que una persona tan cruel, tan despiadada, también sea religioso, también sea creyente? Y como que eso no cuadra. Pero déjame decirte que eso hace la religión. La religión consiste en seguir tradiciones, seguir enseñanzas, sin que exista una transformación en tu vida, una transformación verdadera en tu vida. Eso es lo que es la religión. Y Jesús dijo: señores, miren, se acabaron las tradiciones, y yo solamente quiero pedirles dos cosas: amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y amen a su prójimo. Si ustedes hacen eso, han cumplido todo lo que Dios les pide. Y tal vez alguien se pregunta aquí: pastor, o sea, ¿cómo nada más dos mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿y lo demás de la Biblia? Es que en esos mandamientos está incluido todo. Mira, ¿qué cosa harías tú que ofendiera a un Dios que amas? Ninguna cosa. O sea, tú no puedes decir: bueno, voy a robar. No, porque si robo, sé que ofendo al Dios al cual yo amo, y por amor a Dios evito hacer eso. Por amor a Dios evito ofenderle. Igual a tu prójimo. Si dice la Biblia: ama a tu prójimo como a ti mismo, yo me pregunto: si tú amas a tu prójimo, ¿acaso le pondrías el cuerno a tu esposa si la amas como a ti mismo? ¿Le pondrías el cuerno? No. O sea, te das cuenta que en esos dos mandamientos está incluido todo. Si tú y yo nos abocamos a esos dos mandamientos, los mandamientos del amor que Jesús instituyó, tú y yo viviremos una vida correcta delante de Dios. No perfecta, pero sí correcta delante de Dios. Y mira, quiero que lo leamos de la boca del Señor Jesús. Pero antes, quiero hablarte un poquito de la historia, de cómo en la historia del ser humano se fue perdiendo el evangelio de Jesús y se abrazó la religión. Dije, el evangelio de Jesús, que fue lo que él instituyó, y se adoptó el modelo religioso. Y quiero hablarte un poquito acerca del modelo religioso versus el modelo de Jesús. El modelo religioso es aquel modelo que tiene que ver con tradiciones, que tiene que ver con dogmas, que tiene que ver con enseñanzas que los hombres mismos han creado, mientras que el modelo de Jesús tiene que ver con lo que Jesús enseñó, con lo que Jesús vivió y con lo que Jesús dejó estipulado para ti y para mí. Y nos vamos a dar cuenta que es algo muy distinto. Porque mira, el modelo religioso tiene que ver con lugares sagrados. El modelo religioso tiene que ver con textos sagrados, con hombres sagrados y con seguidores sinceros. Ahora, el modelo religioso ha estado desde antes de Jesús. Te lo decía en la ocasión pasada, ¿te acuerdas? O sea, los mayas, antes de que existiese, ¿verdad?, el descubrimiento de América, ya tenían ese tipo de lugares sagrados. Tenían textos sagrados, es decir, una liturgia, una literatura sagrada, hombres sagrados, esos hombres que le llaman expertos, que son una minoría y que ellos controlan a la mayoría, que son los seguidores sinceros. Y esto ha existido.
Los griegos tenían templos, los antiguos prehispánicos tenían, ¿verdad?, ritos. O sea, tenían lugares donde ellos hacían sus ritos, donde ellos hacían sus ceremonias, y había gente encargada de hacer esas ceremonias. Esa gente es la que estaba en lo alto, y toda la gente, lo demás, ¿verdad?, eran influidos por ellos. Es decir, el modelo religioso siempre ha existido, siempre ha estado. O sea, no es de ahorita. Y cuando Jesús vino a esta tierra, el modelo religioso que a él, ¿verdad?, en cierta forma le afectó, o que con él tuvo una interacción directa, fue el modelo religioso de los judíos, la religión judía. Y los judíos efectivamente tenían un lugar sagrado. ¿Sabes cuál era ese lugar sagrado? Su templo. Para ellos su templo era el lugar sagrado para ellos. Hace muchos años, ellos antes del templo, cuando eran errantes en el desierto, se le llamó tabernáculo. Pero posteriormente, cuando se establecieron, levantaron un templo y ahí fue su lugar sagrado. Tenían un texto sagrado que era el Corán, que era el Antiguo Testamento. Perdón, el Antiguo Testamento, no el Corán, el Antiguo Testamento. Y tenían hombres sagrados, los sacerdotes. Ellos eran los que oficiaban el sacrificio, ellos eran los que representaban a Dios con el pueblo. Y bueno, también tenían seguidores sinceros, que era aquella gente que se dedicaba a estudiar las 613 reglas y a obedecerlas, a cumplirlas. Cuando Jesús llega en ese modelo religioso. Y Jesús llega y dice: señores, o sea, llega con enseñanzas que a la gente les voló la cabeza, que a la gente les voló el cerebro. Dice: señores, miren, les vengo a enseñar algo nuevo. Les vengo a traer un nuevo pacto. Porque el pacto que ustedes hicieron con su antepasado Moisés ya dejó de ser el pacto que Dios quiere establecer con ustedes. Les vengo a traer un nuevo pacto que no tiene que ver con obedecer reglas, con obedecer mandamientos, con obedecer tradiciones. Les vengo a enseñar un nuevo pacto y a traer un nuevo pacto. Y la gente, cuando escuchó eso, se enojó y dijo: ¿qué está loco Jesús? O sea, nosotros más de 4,000 años hemos seguido esa enseñanza. Nosotros más de 4,000 años hemos sido fiel a la enseñanza, a la religión que nos dejó Moisés. ¿Y cómo es posible que Él dice que trae un nuevo pacto? Y no solamente eso, Jesús dice: no solamente traigo un nuevo pacto, les traigo un nuevo mandamiento. Y ellos se sacan de onda. Dicen: oye, Jesús, ¿cómo es posible? Si nosotros a las 10 mandamientos le sacamos 613 reglas más para acercarnos más a Dios, para sentirnos más con derecho de estar con Dios, para sentirnos más dignos de Dios, y tú ahora dices que traes un nuevo mandamiento. Y es más, dices que 2 mandamientos sustituyen a los 613 mandamientos. Estás loco. Y la gente rechazó ese mensaje. Y los fariseos, los religiosos, se opusieron a ese mensaje. Y Jesús dice: incluso les traigo una nueva ética. Amen a Dios y amen a su prójimo. Amen a Dios y amen a su prójimo. Y mira, te lo voy a leer de los labios de Jesús. Mateo 22, 34 al 40. Dice así: un fariseo preguntó a Jesús: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús respondió. ¿Me ibas a leer? ¿Qué respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Versículo 39. El segundo es similar. Di conmigo: similar. O sea, es lo mismo, pues. No más barato, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo, dice similar. ¿Y cuál es el siguiente mandamiento? Amarás a tu prójimo con el mismo amor que te amas a mí mismo. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos 2 mandamientos que he mencionado. El que cumpla estará cumpliendo todos los demás. ¡Wow! O sea, una nueva ética. Y ahí surge lo que se llama un nuevo movimiento. Ahí surge lo que Jesús le llama iglesia.
Una reunión de personas, porque la iglesia que Jesús menciona no es como tú y yo la conocemos actualmente, porque hoy cuando hablamos de iglesia nos imaginamos un lugar como este. No, nos imaginamos una catedral, nos imaginamos algún lugar físico. No, iglesia era el conjunto de personas que se reunían a seguir y hacer las enseñanzas de Jesús. Y ahí surge lo que fue la iglesia. Una iglesia que no se basaba en tradiciones, en liturgias, en reglas, sino una iglesia que caminaba en un fundamento llamado amor. Di conmigo, amor. O sea, en un fundamento llamado amor. Esto les quebró la mentalidad a la gente. Incluso a sus discípulos cercanos de Jesús, esto al principio les incomodó. Al principio ellos no lo pudieron comprender. Al principio ellos decían, ¿cómo es posible? Porque ellos estaban esperando también a un líder bajo el modelo religioso judío. Un líder que gobernara basado en la ley de Moisés, basado en las 613 reglas, y que gobernara de manera humana. Es decir, que derrocara al imperio romano y que gobernaran como nación. Es lo que ellos esperaban. Y Jesús por eso una y otra vez, cuando se reunía con sus 12 discípulos, ¿saben lo que les decía? Muchachos, mi razón de estar aquí no es levantar una revolución. Mi razón de estar aquí no es derrocar a los romanos. Mi razón de estar aquí es enseñarles a amar a Dios y amar a su prójimo. Mi razón de estar aquí es el amor, que ustedes amen a sus semejantes, que ustedes amen a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, pero que también amen a su prójimo como a ustedes mismos se aman. Oh, sí, dáselo fuerte a Jesús. Y Jesús una y otra vez enseñó ese mensaje. Una y otra vez predicó ese mensaje. Y cuando los discípulos lo comprendieron, cuando los 12 apóstoles, bueno, 11 a excepción de Judas, lo entendieron, y los discípulos cercanos también lo entendieron, ¿sabes qué hicieron? Se fueron por el mundo llenos de amor. Se fueron por el mundo amando a la gente. Incluso llegaron a amar a los que los perseguían. Llegaron a amar a los que los maltrataban. Llegaron a amar a los que los rechazaban. Y donde quiera que iba, el amor iba delante de ellos. Porque ellos entendieron que el evangelio de Jesús no es un evangelio que señala, no es un evangelio que rechaza, no es un evangelio que critica. El evangelio de Jesús es un evangelio que ama, que abraza y que restaura. Y por esa razón, a donde quiera que iban, predicaban el amor, predicaban la bondad, predicaban este principio que Jesús había enseñado. Pero di conmigo, pero, ¿sabes qué pasó? 15 años después, solo 15 años después, en el año 48 después de Cristo, muchos quisieron volver a la tradición religiosa. Muchos quisieron regresar a la tradición religiosa. Y te cuento por qué. Porque dentro de los convertidos, de los cristianos, había gente judía. Había gente de la religión judía. Y entonces ellos empezaron a creer y empezaron a enseñar que si tú querías ser un verdadero cristiano, primero tenías que ser un judío. Es decir, convertirte al judaísmo y después convertirte ahora sí al cristianismo. Y entonces, en el año 48 después de Cristo, tuvo que llevarse a cabo un concilio. ¿Qué fue un concilio? Una reunión con los líderes religiosos de la iglesia de aquel tiempo. En esa reunión, en ese concilio estuvo el apóstol Pedro, que fue de los que caminó con Jesús y escuchó las enseñanzas de Jesús, aún estaban vivos. Estuvo el apóstol Juan, estuvieron otros apóstoles, pero también estuvo el apóstol Pablo. Un hombre que aunque no caminó con Jesús, pero que tuvo un encuentro con Jesús, y este hombre fue de mucha influencia a tal grado que más de la mitad del Nuevo Testamento, o la mayor parte del Nuevo Testamento más bien dicho, fue escrita por él. La escribió Pablo. Entonces, en ese concilio, en esa reunión, en el año 48, solo 15 años después de que Cristo ascendió al cielo, de que Cristo dejó la tierra, ya empezaron los problemas.
donde querían meter a la religión al evangelio de Jesús. Y mira, ¿cuál fue el problema? ¿O cuál fue el asunto que se trató en ese concilio? Acompáñame por favor a leerlo. Dice así: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. ¿Qué cosa enseñaban? 1, 2, 3. A menos que ustedes se circunciden, no pueden ser salvos. Ahora, si tú no sabes qué es una circuncisión, te voy a poner una imagen de lo que es. No es cierto. No es cierto. Bueno, googléalo llegando a tu casa. Pero bueno, en aquel tiempo, ¿cuál fue el problema? El problema fue que cuando uno llegaba y decía: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero convertirme a Jesús, yo quiero ser un seguidor de Jesús, ese grupo decía: hey, antes, ¿quieres ser un seguidor de Jesús? Bueno, mi hermanito, pásale al quirófano, bájate los pantalones y te voy a operar. Porque la circuncisión era una operación que le hacían a los judíos, hombres principalmente, a los judíos hombres, y ese era un rito, parte de las 613 reglas del pueblo judío. O sea, era parte del ritual del pueblo judío. Porque ese rito o esa operación a ellos los hacía sentir especiales. A ellos los hacía sentir un pueblo especial, un pueblo distinguido. El pueblo de Dios era lo que los representaba como el pueblo de Dios. Así que si tú querías convertirte a Cristo, te decían: pasen al quirófano primero. ¿Te imaginas que fuera así? Yo creo que en la iglesia habría puras mujeres. Porque al menos yo no paso. No paso, perdón, pero no paso. Y entonces ese fue el problema. Y entonces Pablo se levanta y dice: hey, hermanos, ¿cómo es posible que estemos cayendo en eso? Pablo se levanta, fue el primero, tú lo puedes leer en tu casa, ese capítulo de 15. Se levanta y dice: no podemos permitir eso. O sea, ¿cómo es posible que ustedes pongan una ley judía por encima de las enseñanzas de Jesús? Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó dos cosas: ama a Dios y ama a tu prójimo. Señores, no puede haber una enseñanza mayor a esa. Y hubo como discusión, hay gente que decía: es que así lo aprendimos desde que éramos niños, ¿y cómo es posible? Y bueno, al final se corrigió el problema. Digo, uff, si no, imagínate, yo no sería cristiano tal vez. Se corrigió el problema al final. O sea, eso se quedó de lado y aceptaron que lo importante eran las enseñanzas de Jesús, y que dentro de las enseñanzas de Jesús, las dos más importantes o las dos principales, el resumen de todo fue: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, gracias a Dios que se solucionó ese asunto, ¿verdad? Pero te das cuenta, 15 años. O sea, Jesús estaba fresquecito de haberse ido. ¿Te das cuenta cómo el ser humano siempre busca religión en lugar de relación? Siempre. Por eso a la gente le es más fácil poner veladoras que tener una relación con Dios. A la gente le es más fácil asistir a rituales que tener realmente una comunión directa con Dios. Porque el ser humano siempre busca la religión. Y bueno, hoy quiero hablarte un poquito de historia. ¿Me aguantas tantito? Te prometo que no quiero aburrirte, pero quiero hablarte un poquito de historia para que nos demos cuenta cómo el ser humano desde sus inicios ha buscado dejar la obra maestra de Cristo para abrazar la religión. ¿Cuál fue la obra maestra de Cristo? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el ser humano dice: no, yo quiero religión. Y mira, te presento esta línea de tiempo. Mira, más o menos, nos ubicamos acá, el año 0, cuando Jesús nació. Porque la historia se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. El año 0, cuando Jesús nació. El año 30, Jesús fue adulto, empezó su ministerio. Él falleció en el año 33 después de Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? En el año 33 Él fallece, Él parte, él muere, ¿verdad? En la cruz del Calvario, y resucita. Bueno, después de eso, después que se llevó el concilio que acabamos de ver en Jerusalén, pasó la iglesia a tener su mayor crecimiento. La gente iba llena de amor, predicaba por todas partes, pero a la vez fue perseguida.
la nación romana, que era la nación principal, se levantó en contra de la iglesia, atacó la iglesia, mató a muchos cristianos, los echó al Coliseo romano. Pero ¿sabes qué hacían los cristianos? Como ellos habían entendido que el evangelio no se trata de pelear, no se trata de discutir, se trata de amar. ¿Sabes lo que ellos hacían? Amaban a los que los echaban al Coliseo romano, le predicaban a sus, ¿cómo se llama? A los que los guardaban en la cárcel, le hablaban el evangelio, y donde quiera que iban predicando el evangelio, predicando el evangelio, predicando el evangelio. Y la iglesia conquistó toda Asia de aquel entonces conocido. O sea, había mucha conquista. Había muchos lugares donde la iglesia llegaba con la palabra y la gente se arrepentía y la gente se convertía. Los emperadores romanos odiaban a la iglesia. Pero en el año 312, para ser específicos, después de Cristo, hubo un emperador llamado Constantino. Lo puedes buscar en la historia. Llamado Constantino. Y este emperador, en el año 312 específicamente, él iba a una batalla muy importante. Una batalla gloriosa que tenía que librar, peligrosa, difícil. Pero si él ganaba esa batalla, lograba una gran conquista para el imperio. Y bueno, él odiaba a la iglesia, él odiaba a los cristianos. Pero su mamá había platicado con cristianos y los cristianos la habían evangelizado, y la mamá de Constantino, del emperador, se había convertido a Cristo, había aceptado a Jesús en su corazón. Así que la mamá, cada oportunidad que tenía, le hablaba de Jesús al emperador, le hablaba de Cristo al emperador. Y esa noche, cuando él iba a esa batalla, en el año 312, él tiene un sueño. Él dice que más bien fue una visión. Y en ese sueño él vio una cruz y una voz que le dijo: con esta cruz, con este símbolo vas a ganar esa batalla. Con este símbolo vas a tener la victoria en esa batalla. Y cuando él despierta, o cuando él regresa en sí, él dice, él comprende y él relaciona lo que su mamá le contaba de Jesús y ese sueño, y él entiende ahí que Dios le estaba pidiendo que se convirtiera al cristianismo. Y entonces, óyeme, él toma una decisión loca. No solamente él se convierte al cristianismo, sino que él da una orden a todo su ejército, los miles de soldados, que se conviertan de una al cristianismo. Y tal vez tú digas: gloria a Dios, pastor. Pues ni tanto. ¿Por qué? Porque lo hicieron de corazón. Lo hicieron. Tú, cuando llegaste a Cristo y le entregaste tu vida a Cristo, tú lo hiciste razonando, lo hiciste de corazón, lo hiciste pensando y dijiste: sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Pero ellos no tuvieron esa opción, sino simplemente, como el emperador les estaba dando una orden y desobedecer al emperador implicaba la muerte, ellos de una se convirtieron a Cristo. No fueron sinceros, sino por obligación. Y tú sabes que cuando las cosas se hacen por obligación, ¿se hacen bien? Ahora, para ponerle la cereza al pastel, ¿qué crees? Gana la batalla. Y dice: gracias a que soy cristiano y que somos cristianos, gracias a eso Dios nos dio la victoria. Y cuando regresan al imperio romano, ¿sabes lo que regresa a hacer? Regresa a promulgar un edicto donde la religión cristiana sería obligatoria. Y el que no fuera cristiano, cuello. Así que, así por las buenas, ¿quién no? Así que de una, todo el imperio se convirtió al cristianismo. De ahí surgió lo que se llama Sacro Imperio Romano. Seguramente tú lo has escuchado. Sacro Imperio Romano. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Por esa exigencia y por esa orden, ni era tan sacro, era más imperio que sacro. O sea, sacro significa santo. Era más imperio que santo. Y ahí la política empezó a mezclarse con la religión. El poder empezó a mezclarse con la religión. Ahora, te pongo, en el año 325, escúchame bien, sucedió algo. Resulta ser que dentro de todos los que en ese entonces pues se llamaban cristianos, porque no les quedaba otra, todos se llamaban cristianos. ¿Qué religión era? Cristianos para la gloria de Dios. Aunque por acá eran otros.
¿Sí me explico? Porque eran cristianos por la fuerza. Bueno, en el año 325 se volvió otra vez a formar un concilio porque hubo desacuerdos. Resulta ser que dentro de todos los cristianos del Imperio Romano había una parte de cristianos que decía lo siguiente: para nosotros Jesús no es hijo de Dios ni es Dios. Para nosotros Jesús fue un hombre iluminado, un hombre que ascendió y que fue iluminado. Y bueno, se llamó, ¿verdad?, al concilio de Nicea, porque fue en la ciudad de Nicea. Y de ahí surgió el edicto de Nicea, un edicto que firmó el emperador. ¿Y sabes qué hicieron la gente que defendía la postura de que Jesús era Dios? Dijeron: los que dicen que Jesús no es Dios son unos herejes, y por lo tanto debemos rechazarlos, por lo tanto debemos denigrarlos, y por lo tanto debemos matarlos. Y surge el edicto de Nicea. Mira lo que dice el edicto de Nicea, firmado por el emperador. Te lo pongo en pantalla. Dice: y por esto hago una orden pública de que si se descubriese que alguien esconde un escrito redactado por Arrio. ¿Quién era Arrio? Bueno, el que creía, el que enseñaba, el líder que enseñaba que Jesús no era Dios, sino que era un iluminado solamente, que no era el hijo de Dios, sino que era un hombre que había ascendido en lo espiritual. Y entonces dice, fíjate lo que dice el Constantino, el emperador: el que si descubriese que alguien esconde un escrito redactado por Arrio y no lo lleva inmediatamente a su destrucción por el fuego, la pena será la muerte. Tan pronto como se descubra su ofensa, será sometido a su castigo capital. O sea, espérame, hermano Constantino, espérame. O sea, yo sé que tienes el poder porque eres emperador. Yo sé que eres el que tiene la última palabra. Oye, pero ¿qué tiene que ver el evangelio de Jesús con la pena de muerte a alguien que no piense igual a ti? A alguien que no piense igual a ti. O sea, Constantino, como que no estamos viendo bien el evangelio de Jesús. Y a partir de ahí, la gente empezó a matar con el nombre de la religión y con el nombre de Dios. A partir de ahí es que tú escuchas que la gente iba por el mundo matando a la gente que no pensaba igual que ellos, llamando herejes a los que no creían lo mismo que ellos. Y me pregunto, señores, ¿dónde quedó el evangelio de Jesús? Porque Jesús no enseñó eso, ¿sí? Ahora, vamos a la segunda línea de tiempo, rápidamente. No se me duerma, dile que está a tu lado, despierta, por favor. O sea, el cristianismo se expande. Llega el edicto de Nicea. Y por los años 1095 empiezan, ya toda Roma era cristiana, todo el mundo era cristiano, claro, por la fuerza, no de convicción. Así que eran cristianos de nombre, pero de conducta no reflejaban la enseñanza de Jesús. Entonces, en el año de 1095, mira lo que sucede. Sucede lo que son las cruzadas. El Papa se levanta y dice: miren señores, el que se una a las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Eran unas procesiones militares que iban a atacar a los turcos que habían invadido Jerusalén, iban a matar a los turcos y a matar a todos aquellos que no se llamaban cristianos. El Papa dice: el que se una a las cruzadas, número uno, les perdonaremos los pecados. Serán absueltos de sus pecados. ¿Te suena conocido esa frase? Si hacen eso, serán absueltos de sus pecados. Además, les daremos riqueza, les daremos dinero, les daremos todo lo que ustedes quieran, poder y posición. Así que mucha gente se unió a las cruzadas y empezaron a ir por el mundo matando a favor de la cruz, matando a favor de Jesús, matando a favor del evangelio, matando, pero no del evangelio de Cristo, sino del evangelio de la religión. ¿Sí me explico? Y en el año de 1400 surge un sacerdote llamado Martín Lutero. Mira, este era Martín Lutero, no era muy guapo como lo ves en pantalla, pero él era un sacerdote que empieza a leer la Biblia. Porque en todo ese tiempo la gente olvidó esto y volvieron a las tradiciones.
Y volvieron a los rituales. Y volvieron a todo tipo de rituales, tradiciones, reglas, mandamientos. Que vas a hacer esto si quieres ser salvo. Quieres ser salvo, tienes que hacer una indulgencia. Tienes que hacer esto otro. Tienes que hacer esto otro. Tienes que reconocer esto. Y empezaron a llenarse de rituales, de reglas y de mandamientos. Y dejaron esto. Martín Lutero en el año 1400, como monje, era un sacerdote católico, empieza a leer la Biblia. Y Martín Lutero descubre que lo único que teníamos que obedecer y que teníamos que seguir no era lo que decía el Papa, sino lo que decía la Biblia. Y entonces él establece 95 tesis, 95 enseñanzas sacadas de la Biblia y las pega en la puerta de la iglesia donde él enseñaba, donde él oficiaba. Y bueno, eso le trajo persecución como no tienes idea. Él tuvo que enfrentar el castigo porque se enfrentó al Papa. Pero ahí surgió un movimiento llamado protestantismo. Los protestantes, pues. Los protestantes. De ahí surgió. De ese movimiento de Martín Lutero. Y efectivamente, yo no te voy a dejar mentir, como iglesia nosotros también tenemos la misma base. Porque la voz a la cual tú y yo debemos seguir y debemos obedecer no es la voz de un hombre, es la voz de la palabra de Dios. Y por lo tanto, si hay algo que nos rige, si hay algo a lo cual obedecemos, a lo cual nos sujetamos, es a la palabra bendita de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bueno, eso defendió Martín Lutero. Porque la gente había puesto tradiciones por encima de la ley de Dios. Había puesto rituales por encima de la palabra de Dios. Y saca las 95 tesis y es perseguido. Pero para ese entonces un montonal de personas empezaron a seguir las enseñanzas de la Biblia. Y de ahí, señores, surgen todas las denominaciones cristianas que conocemos. A partir de ahí, ¿cuáles son? Adventismo, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos. Pero la pregunta es, señores, la pregunta es, estas denominaciones que surgieron de la enseñanza que Martín Lutero mostró acerca de seguir la palabra, ¿fueron mejores que la iglesia católica que enseñaba otros dogmas? No necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque también estas denominaciones fueron gente celosa, fueron gente aferrada. Y si alguien no creía lo que ellos creían, entonces los rechazaban, los denigraban y los criticaban y los señalaban. Y me pregunto, ¿dónde quedó el evangelio de Jesús? Porque Jesús no vino a este mundo a hacer distinción en quienes seguían al pie de la letra sus enseñanzas y en quienes no. Jesús vino a este mundo incluso con la gente que pensaba diferente a él, era con la gente que más convivía. ¿Dónde quedó el evangelio de Jesús? ¿Dónde quedó ese evangelio de amor? Porque hoy por hoy se sigue viendo esto, aunque son iglesias que siguen las enseñanzas de la palabra, que siguen los mandamientos de la palabra, pero no falta esa iglesia que cuando un hombre, una mujer piensa diferente a ellos, hace las cosas diferente a ellos, los señalan, los critican, los condenan. Y mi pregunta es, señores, ¿dónde queda el evangelio de Jesús? Porque el evangelio de Jesús no fue condenar. El evangelio de Jesús fue amar. Di conmigo, amar. Y mira, esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino algo. Me imagino cuando Jesús vio cada faceta de la iglesia, cada faceta de la historia, donde el ser humano abrazaba la religión y soltaba la relación. Yo me imagino a Jesús allá en el paraíso buscando a Pablo. Oye, Pablo, donde quiera que te encuentres en el paraíso, ¿ya viste lo que está en la tierra pasando? ¿Ya viste lo que está sucediendo en la tierra? Yo me imagino a Jesús mandándole en ese WhatsApp un emoji de esta forma a Pablo. Cogiendo, no puede ser, Dios mío. ¿En qué momento la gente se desvió? ¿En qué momento la gente dejó de amar y empezó a señalar?
¿En qué momento la gente, y me imagino que Pedro le manda un WhatsApp Jesús le manda un WhatsApp a Pablo, le manda un WhatsApp a Pedro. Pedro, tú estuviste ahí cuando yo les enseñé lo contrario. Juan fue testigo, incluso Juan lo escribió y lo puso en el capítulo 13 y dijo: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Muchachos, Jesús les dice: ¿cuándo fue que el hombre se desvió de mi enseñanza? ¿Cuándo fue que en lugar de amarse, que en lugar de abrazarse, que en lugar de aceptarse, se empezaron a criticar, se empezaron a señalar, se empezaron a perseguir, se empezaron a matar en mi nombre? Cuando lo único que yo les dije: amen a Dios y amen a su prójimo. ¿Cuándo fue que volvieron a las tradiciones? Volvieron a la religión y dejaron la relación conmigo. Dejaron su comunión conmigo. ¿Cuándo fue, muchachos? Y yo me imagino que Pablo manda este emoji y dice: ay, no puede ser. Porque me imagino a Pablo pelón. No sé, pero me imagino pelón yo. Ay, no puede ser. Sí, Señor Jesús. Sí, yo también lo escribí. Yo lo escribí porque lo recibí de ti. Tú me lo enseñaste y lo dejé bien claro cuando escribí a los Gálatas y dije: en Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe que actúa mediante el amor. Yo lo dije. Y más claro que un gallo puede cantar, yo lo dije bien clarito. Más claro que un gallo. ¿Cuándo fue que la gente dejó de amarse? Y empezaron a perseguirse, y empezaron a criticarse, y empezaron a señalarse, y empezaron a condenarse, empezaron a perseguirse. Si lo enseñamos perfectamente. Y cuando Pablo menciona la palabra gallo, Pedro le recuerda algo. Y Pedro dice, como que le incomoda, y también manda su emoji y dice: ay, sí es cierto, Señor, es cierto. Yo me lo imagino moreno a Pedro, barbón, no lo sé. Si es cierto, si yo también lo escribí, les enseñé, les dije en mi primera carta: tengan amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Yo les dije: habrá gente que va a pensar diferente a ti, pero no por eso los vas a señalar, no por eso los vas a rechazar, no por eso los vas a criticar, los vas a amar. Los vas a amar. Y tal vez tú digas: ay, pastor, sí, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Quiero darte dos conclusiones. Número uno, léelas conmigo, por favor. Están en pantalla las conclusiones. El modelo de Jesús es mayor y mejor que el modelo religioso. Porque el modelo de Jesús se basa en una cosa: se basa en el amor. Y el modelo religioso se basa: haz esto, haz aquello, rechaza a estos, rechaza a aquellos. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Porque yo encuentro en la Biblia a un Dios que cuando se le pierde una oveja, va por ella a buscarla. Encuentro en la Biblia a un Dios que cuando se le pierde una moneda, no descansa hasta encontrarla. Y encuentro a un Dios que aunque el hijo rebelde se vaya de su casa, Él lo recibe con brazos de amor. Encuentro a un Dios que ama y que no rechaza. Encuentro a un Dios que perdona y no que juzga. Encuentro a un Dios que recibe y que no desecha. Ese es mi Dios. Por eso digo, el modelo de Jesús es mejor. El modelo donde no criticamos a los demás. Por eso nunca vas a escucharnos criticar a XY iglesia, XY movimiento. No. Porque Jesús no nos mandó a criticar, nos mandó ¿a qué nos mandó Jesús? Amar.
Porque la verdadera espiritualidad se expresa no a través de dogmas, no a través de mandamientos, no a través de rituales, se expresa a través del amor. Por eso yo quiero que abras tu corazón en esta mañana. Porque tal vez tú digas, pastor, sí, la clase de historia estuvo más o menos, me dormí un ratito, desperté con los emojis, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho contigo. Porque si tú y yo no vamos a seguir religiones, si tú y yo vamos a seguir el modelo de Jesús, el evangelio puro de Jesús, tú tienes que reflexionar de cómo estás viviendo. Y tienes que hacerte preguntas. Y la primera pregunta que tienes que hacerte es esta: ¿cómo estoy creciendo en mi amor a Dios y a los demás? Porque si tú quieres saber si realmente eres espiritual o no, si tú quieres saber realmente si tienes una relación con Dios o no, ¿sabes cómo se mide? En tu amor a Dios y en tu amor a los demás. ¿Sabes por qué hay gente que peca aún siendo cristiana y hay gente que no peca aún siendo cristiana? ¿Por la religión? No, porque hay unos que aman a Dios y otros que solamente tienen religión. Dije, hay unos que solamente tienen religión, que saben que tienen que venir el domingo a la iglesia, que saben que tienen que hacer esto, que saben que tienen que hacer aquello, pero que realmente su corazón no ama a Dios. Y cuando tú no amas a Dios, te es fácil ofenderlo, te es fácil fallarle, te es fácil hacer lo que a Él no le agrada. Pero cuando tú amas a Dios, no importa, escúchame caballero, no importa que una mujer modelo se te desnude. Cuando amas a Dios, tú dices, jamás podré pecar contra aquel que me ama y al que yo amo. Cuando tú amas a Dios, tú no le vas a gritar a tu esposa o a tu esposo. No vas a ofender a tus hijos, por más enojado que estés. No por una regla, no por un mandamiento, sino porque no quieres ofender al Dios que te ha amado, que te ha restaurado, que te ha perdonado. Y dices, antes de ofenderlo a Él, prefiero morir. Cuando amas a Dios, no le fallas. Cuando amas a tu prójimo, no lo lastimas, no lo ofendes. Por eso, ¿quieres saber si eres espiritual? No, aquí no importa si eres líder o no eres líder. Aquí no importa cuántos años tengas de conocer a Dios. Repito, puedes estar abrazando una religión y no el modelo de Jesús. Aquí lo que importa, cómo estás creciendo en tu amor a Dios y en tu amor a los demás. ¿Amas más a Dios? ¿Amas más a tu prójimo? Segunda pregunta: ¿cómo estoy amando a los que piensan distinto a mí? ¿Cómo estoy amando a los que piensan diferente a mí? Cuando la gente que vive conmigo o la gente que está a mi alrededor piensa diferente a mí, ¿cómo los estoy amando? Porque dice la Biblia, amarás a tu prójimo. ¿Y sabes lo que significa prójimo? El que está al lado, el que está adelante, el que está atrás. Regresa a ver al que está al lado, regresa a ver al que está al lado, al que está atrás, al que está adelante. Bueno, aunque te caiga gordo, dice la Biblia, ámalo. Ámalo. ¿Cómo estás amando? ¿Cómo estoy amando a los que piensan distinto a mí? Porque ese es el evangelio, señores. Eso fue lo que Jesús enseñó. Tercera pregunta: ¿cómo estamos amando a la gente que es diferente a nosotros? A la gente que es diferente, a la gente que es distinta, que tiene otras enseñanzas, que tiene otro, no importa. ¿Cómo los estoy amando? ¿Cómo estoy amando a los terians? Sí. ¿Cómo estoy amando a mi cuñado, a mi cuñada, a mi
suegro, a mi suegra, a la nuera. Esa nuera se vaya al infierno. Oh, ¿cómo estoy amándola? Y siguiente pregunta, escúchame bien. ¿Cómo estamos amando, expresando mi amor a la gente que me ha hecho daño? Wow. O sea, ese es el evangelio. ¿Cómo estoy amando a aquellos que me han lastimado? ¿Cómo estoy amando a aquellos que me han dañado, que me han ofendido? Porque escúchame, amar a los que me hacen bien y a los que me aman no tiene ningún chiste. Te aseguro algo, hasta el Mencho amaba a aquellos que le daban ganancias. Y si yo voy a amar como el Mencho a los que me ayudan, a los que me benefician, y a los que no, los voy a rechazar, no soy igual, no soy diferente al Mencho. Entonces, ¿cómo estamos amando a la gente que nos ha lastimado? A ese jefe, a esa mujer, a ese hombre que te dañó, que te lastimó, a ese papá, a esa mamá que te hirió. ¿Cómo estás expresando ese amor hacia esa compañera de trabajo que te criticó? Señores, porque el evangelio de Jesús no es condenar, el evangelio de Jesús no es señalar, el evangelio de Jesús no es vengarte, el evangelio de Jesús es amar, 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 porque si hay algo que Dios es amor. Y si tú y yo vamos a seguir el modelo de Jesús, no una religión, el modelo de Jesús, tenemos que vivir amando. Tenemos que vivir amando. Sé que no es fácil, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, señores. Tenemos el poder de Dios sobre nosotros. El poder que nos da la fuerza para amar, para amar, para amar hasta el final. Pero ese es el evangelio. No el que señala, no el que critica, no el que rechaza, el que abraza, el que redime, el que levanta, el que restaura, el que recibe con los brazos abiertos, el que da segundas oportunidades. Ese es el evangelio del amor. Y si nos vamos a llamar cristianos, necesitamos abrazar ese evangelio. Necesitamos amar a mi prójimo. Y el que está a tu lado, te tengo que amar. Entonces, estas preguntas tenemos que hacernos. Están en pantalla 2 preguntas. ¿Cómo estamos expresando nuestro amor a la gente que piensa diferente a mí? ¿Y cómo estoy expresando mi amor por la gente que me ha hecho daño? ¿La llevas en tu corazón? Cada vez que quieras saber si estás conectado con Dios, si realmente tienes una relación con Dios, no una religión, iglesia. La religión no te va a salvar. La religión no te va a cambiar. La religión no te va a transformar. Por eso hay gente que aunque tiene años conociendo, oyendo la palabra, no cambia. Sigue maltratando, sigue dañando, sigue lastimando. La religión no te va a cambiar. Te va a cambiar una relación con Dios. Y si tú quieres saber si realmente tu relación con Dios está bien, ¿cómo estás expresando tu amor a la gente que piensa diferente a ti? Cuando tu esposa piensa diferente a ti, ¿cómo respondes? Cuando tu esposo piensa diferente a ti, ¿cómo respondes? Cuando tu hermano en la iglesia piensa diferente a ti, ¿cómo respondes? Cuando la gente que está a tu lado piensa diferente a ti, ¿cómo respondes? Y segundo, ¿cómo estoy expresando mi amor a aquellos que me han lastimado, que me han dañado? Porque si yo puedo ver una película de los primeros cristianos que seguían el evangelio de Jesús, vas a encontrarte a gente que está a punto de ser devorada por los leones y que está mirando a sus malhechores, a los detractores, los está mirando con ojos de amor y está orando por ellos para que se arrepientan.
Porque ese es el evangelio de Jesús. Un evangelio que ama y no que condena. Pero la pregunta más importante, la pregunta más importante es esta: ¿quién es Jesús para ti? Y con esa pregunta quiero cerrar esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? Porque si para ti Jesús es una religión, vas a seguir dogmas, vas a seguir tradiciones, no vas a fallar ni un domingo tal vez, y qué bueno que así sea, pero tu vida no va a cambiar, tu vida no va a mejorar, tu historia no va a ser transformada. ¿Quién es Jesús para ti? Porque mira lo que Jesús dijo de sí mismo. Él dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, o sea, Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O sea, Jesús le está diciendo: señores, yo no soy hijo de Dios solamente porque hablo cosas bonitas. No, yo no soy hijo de Dios solamente porque digo frases filosóficas padres y cool. No, soy hijo de Dios porque hago las obras que mi Padre me mandó a hacer. Y cuando Jesús estaba diciendo eso, Jesús estaba sanando a los ciegos, Jesús estaba dándole vista a los ciegos, oído a los sordos, Jesús estaba levantando a los paralíticos. Cuando Jesús dijo eso, Jesús estaba haciendo que Pedro caminara sobre el mar. Cuando Jesús dijo eso, Jesús estaba multiplicando a la vista de 20,000 testigos 5 panes, 2 peces para toda esa multitud. Jesús estaba multiplicando la naturaleza. Pero la mayor prueba de que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios es que Él murió, pero al tercer día resucitó. Jesús está vivo. Por eso, cristianismo no es seguir un montón de reglas. Cristianismo, hay gente que dice: no quiero ser cristiano porque ahí te van a prohibir todo. No, cristianismo no es seguir un montón de liturgia. Cristianismo es tener a un Cristo vivo metido en el alma. Cristianismo es tener una relación con Cristo Jesús. Es más, el cristianismo es la única religión, porque así nos llaman, que ofrece a sus seguidores la tumba vacía de su fundador. Vete a ver la tumba de Buda, ahí está, y está Buda ahí, los restos de Buda. Mahoma, ahí están sus restos. Pero vete a Jerusalén, vete a la tumba de Cristo, no está ahí. Él ha resucitado y Él viene por segunda vez. Por eso, iglesia, ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás con este Jesús? Porque mira, la línea del tiempo, mira. Porque tú puedes tener a Jesús en la historia, pero mientras no lo metas a tu historia, mientras no lo metas a tu historia, a tu vida no va a cambiar. No sirve de nada tener a un Jesús histórico si no tengo a un Jesús vivo aquí en mi corazón. Y una de las enseñanzas más poderosas que Jesús dijo fue la siguiente. Jesús dijo: amigos, yo soy el camino. Él no dijo: yo soy un camino, porque si hubiera dicho yo soy un camino, entonces Buda es otro camino, Confucio es otro camino. Dice: no, yo soy el camino. ¿Y qué más dijo? Yo soy la verdad. No dijo: yo soy una verdad, porque entonces tú tendrías tu verdad, yo tendría mi verdad. Pero Él dijo: yo soy la verdad. Y dijo: yo soy la vida. Y lo que nadie se atrevió a hacer, lo que nadie se atrevió a decir, Jesús lo dijo. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es Jesús. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Iglesia, no lo tengas encerrado en una Biblia o en una religión.
mételo a tu corazón. Así que hoy quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Quiero pedirte que hoy tomes una decisión. Aceptar a Jesús, meter a Jesús a tu historia. Tal vez has vivido una religión y has dejado de experimentar una relación, pero hoy es nuestra oportunidad de meter a Jesús a nuestra vida y a nuestra historia. Así que para no distraerte ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y repite conmigo esta oración con todo tu corazón. Repítela conmigo y di: Señor Jesús, hoy reconozco que lo que yo necesito no es una religión, no es una nueva religión. Lo que yo necesito es una relación contigo. Hoy te pido que perdones mis pecados. Hoy te pido que me perdones de todo pecado que he hecho, que he dicho o que he pensado. Perdóname si he odiado a los demás, si me he levantado en contra de los demás. Perdona mis pecados. Si no te he amado a ti con todo el corazón, perdona mis pecados. He creído, he escuchado que eres un Dios que no rechaza. Eres un Dios que no condena, que perdona, que ama. Por eso hoy, desde el fondo de mi corazón, te pido perdón y te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te abro mi corazón, te abro mi vida, te invito a entrar en mí, te invito a reinar en mi vida. Te pido perdón y acepto tu salvación. Te abro mi vida, mi corazón, mi hogar, para que a partir de hoy tu presencia y tu Espíritu Santo gobierna en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estás, escúchame bien. Si tú eres una persona que hoy ha abierto su corazón a Jesús y hoy quiere que Jesús siga obrando en tu vida, hoy quiere que Jesús llene tu vida de amor, sane tus heridas para que te dé la fuerza para amar a los demás, y hoy quiere vivir el modelo de Jesús, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Tal vez hiciste esta oración por primera vez y tú quieres que Jesús se siga manifestando en tu vida. Hoy quiero orar por ti. Yo te quiero pedir que no te dé pena reconocer que necesitas la ayuda de Jesús. Que no te dé pena reconocer que necesitas no vivir una religión, sino vivir la presencia de Jesús en ti. Y si tú quieres vivir esa presencia, esa relación viva, genuina, yo te quiero pedir a lo que dejes tu lugar y que pases aquí al frente. Quiero orar por ti. Deja tu lugar y pasa acá al frente. Y dile acá al frente: Señor, yo te necesito. Jesús, yo necesito, no una religión. Yo necesito tu presencia. Yo necesito no una religión, necesito tu presencia. Levanta tus manos. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, doy gracias por mis amigos, hermanos, que hoy han pasado valientemente a decirte: te necesito. Y un aplauso a nuestros amigos también. Recuerda, Jesús no te llamó a una religión, te llamó a una relación con Él. Amén. Y cuando hay una relación con Él, dos principios te van a guiar: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Iglesia, puedes tomar tu lugar. Muchas gracias
por habernos prestado tus oídos, a los que nos reciben en línea. Muchas gracias por abrirnos su hogar y escuchar esta enseñanza. Les esperamos de manera presencial todos los domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos el próximo domingo con el tercer episodio de esta serie Evangelio para Imperfectos. Que el Señor te bendiga mucho. Te dejo con el siguiente video.